Buenos días, nosotros somos el grupo 1 y vamos a presentar la destrucción de las vertientes integrantes Alcarraz Espinosa Luz Clarita, González Ugaz Cruz Adrián, Muñoz Vicio Daniela, Ñahui Crispín Everandi. Primero hay que empezar definiendo qué es una vertiente. Para la geomorfología, una vertiente no es nada más que un área o un objeto en la superficie terrestre que se encuentra inclinado con respecto a la horizontal. En la imagen que ven ahí podemos observar una vertiente que forma una ladera de valle con un pequeño río. Observamos regolita residual y a la vez suelo que por efectos de la gravedad es arrastrada hasta el valle formando el río y quedándose como regolita transportada. Bien, toda vertiente guía un flujo de agua bajo la influencia de la gravedad, ¿no? Estas nacen en la montaña, en la parte como podemos observar ahí, mientras la gravedad la va afectando, van convergiendo entre ellas formando drenajes fluviales que a su vez conducen toda la escorrentía hacia el océano, completando el ciclo hidrológico y formando vertientes de laderas de un valle. Estas vertientes también forman parte de la roca y se ven afectadas por los efectos de la meteorización. Los relieves resultantes y los tipos de partículas producidas por esta meteorización se ven influenciadas por la textura de la roca previa y la presencia de fracturas. Entonces, por este proceso podemos distinguir 4 tipos de rotura. La primera, que es la desintegración granular, que se produce en un mineral de granito grueso. Puede ser intrusiva granítica o sedimentaria dendrítica, provocando, como pueden observar en la imagen, granos, grava o arena gruesa. La siguiente, que es la exfoliación o descamación, que simplemente es la formación de escamas u hojas curvadas que se separan de la masa original. La fragmentación por bloques se produce cuando existen numerosas fracturas previas bien desarrolladas producidas por presiones orogénicas o por las contracciones de un magma al enfriarse, produciendo fragmentos de tamaño regular y de forma conocida. Y por último, podemos también considerar a las fracturas irregulares, que no son más que la fragmentación y desintegración de la roca a lo largo de toda la superficie de la rotura, formando nuevas rocas duras en forma de fragmentos angulares de ángulos agudos en los bordes. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de la meteorización física o química? Podemos comenzar diciendo, ¿no?, que cuando ocurre la descompresión, es un efecto producido por la disminución de la presión de confinamiento de la roca a medida que asciende a la superficie, ¿no? Esta ascensión produce la separación de grandes hojas, produciendo un sistema de diaclasas, como podemos observar en la imagen, llamado estructura de lajamiento. Ocurre usualmente en rocas masivas como el granito y en lugares donde estas estructuras se forman sobre grandes masas de roca. Las estructuras de alejamiento toman el nombre de domos de exfoliación. También tenemos a las cavidades rocosas producidas por el crecimiento de cristales de sal, que es un tema que ya hemos visto en antiguas exposiciones con respecto a la meteorización química. Y también a la meteorización esferoidal y saprolítica. La primera ocurre cuando la meteorización química penetra en la roca madre, afectando todas las caras de un bloque diaclásico, ocasionando capas concéntricas de roca blanca que se van separando de la roca, dejando un cuerpo redondeado. Y la segunda viene dada cuando la hidrólisis y la oxidación de las rocas ígneas y metamórficas en climas cálidos y húmedos de zonas tropicales y ecuatoriales producen saprolitas o rocas podridas que usualmente están relacionadas con el
La desintegración granular de la roca de manera irregular. Entonces pasa a mi compañera que va a continuar con los efectos de la meteorización física y química. Acción del hielo. Sus efectos se aprecian en climas de estación invernal, donde la roca madre está descubierta, los bloques son separados al helarse el agua en las grasas. Presenta aparición de rocas fragmentadas llamadas felsenmir o manto de derrubios. Son grandes rocas angulares que se acumulan en capas que cubren el suelo produciéndose en las cumbres de altas montañas y la tundra ártica. En algunos casos, capas de suelos subyacentes ascienden a la superficie debido a que las capas de hielo formadas en suelos de textura fina o en sedimentos de limo o arcilla, al hacerse más espesas, provocan que asciendan ligeramente. Uno prolongado produce irregularidades y pequeños montículos en la superficie. Efectos del ácido carbónico. Se presenta la floración de calizas en paisajes intrincados. Las rocas carbonatadas o caliza o mármol son sensibles a la acción del ácido carbónico existente en la lluvia y el agua del suelo. La calcita o carbonato cálcico actúa disolviéndose en el agua siendo transportado por el mismo. Su reacción en la caliza origina paisajes intrincados, algunos surcos, formando zonas fuera de paso, así como observamos en la imagen. En climas templados, la reacción del ácido carbónico en la caliza genera la formación de valles y tierras bajas. En climas secos, debido a que la caliza es más resistente a la meteorización, se forman cordilleras y mesetas. Cavernas calizas. Son cavidades interconectadas subterráneamente formadas por el ácido carbónico que es transportado por el agua subterránea. Según la imagen, podemos observar cómo se forman estas cavernas. El ácido carbónico concentrándose en la zona saturada debajo de la capa freática. Estos son transportados por el suelo hasta los ríos. La corriente profundizando el valle y la capa freática descendiendo a su posición, pasando la zona de cavernas a una no saturada. Mediante este proceso también se observa la formación de estalactitas, estalagmitas, columnas y terrazas. Esto se debe a que la evaporación del agua filtrada en las superficies deposita el carbonato o travertino, formando lo ya mencionado. Morfología kárstica. Estos son formaciones de numerosos sumideros por donde corren pequeños cursos de aguas superficiales. Esto se debe a que la disolución de las calizas en estas zonas es muy activa. Una de las zonas más conocidas y por la que toma su nombre es la zona de Karst, en la costa dálmata de Yugoslavia. En la imagen podemos observar el proceso de evolución de los paisajes kársticos. En A, el agua de lluvia entra en el sistema de cavernas por los sumideros, donde el hundimiento de cavernas muestra el flujo de corrientes en cauces de esquisto debajo de la caliza, como muestra en B. La destrucción de las vertientes. Este es un proceso importante en la denudación de las superficies continentales. Este proceso, llamado destrucción de las vertientes en conjunto, se le dice a los distintos tipos de movimientos descendentes en las vertientes, causados por la gravedad. La gravedad empujando continuamente hacia niveles inferiores, donde el sustrato rocoso es fuerte y sostenido que permanece inmóvil en su sitio, pero si una vertiente se hiciera demasiado escarpado, el sustrato rocoso se fracturaría, cayendo y deslizándose hasta nuevas posiciones de reposo. Está comprobado que estos movimientos se realizan todo el tiempo, en su mayoría en movimientos pequeños, a menos que la regolita se desprenda rápidamente. Ahora, el porqué de su nombre se debe a que cuando el proceso implica masas rocosas más grandes, pueden llegar a ser catastróficas tanto en los suelos como en las zonas habitadas. Conos de derrubios y glaciares rocosos. Se forman por el desprendimiento de rocas por la acción del proceso de meteorización. Estos fragmentos se acumulan
formando una vertiente en un paisaje distinto. Esta vertiente forma un ángulo de 34 a 36 grados con la horizontal. Existe una gran variedad de tamaños de las partículas. Las piezas más grandes llegan a la base del cono debido a su mayor impulso, mientras que los granos más finos se depositan en la parte superior. La mayor parte de los taludes son inestables. En algunos lugares este proceso se da de manera rápida. Los glaciares rocosos contienen hielo en los espacios entre los fragmentos de roca. No se puede ver desde la superficie. Estos se pueden encontrar en las montañas de Alaska y Colorado en los Estados Unidos. Reptación del suelo. Se denomina el movimiento de descenso extremadamente lento del suelo y la regolita en cualquier vertiente que se halle recubierta de hielo, a causa del calentamiento y enfriamiento del suelo, crecimiento de las agujas de hielo, pisada de animales, ondas producidas por los terremotos, son los factores que provocan alteraciones en el equilibrio del suelo. Algunos hechos que se muestran este fenómeno: bloques diaclasados de distintos tipos son hallados vertiente abajo lejos del afloramiento. Desprendimiento de tierra. Se da en regiones de clima húmedo con pendientes abruptas. Pueden deslizarse por ellas en pocas horas grandes cantidades de suelo. Puede cubrir pocos metros cuadrados o varias hectáreas. Causan obstrucción de carreteras, ferrocarriles durante épocas de lluvias intensas. También daños a edificios, pavimentos cuando se construyen en suelos inestables. El mayor de los desprendimientos fue en Colinas de Palos Verdes, que afectó a un área de 160 hectáreas que duró 3 años con pérdida de $10 millones. Desprendimientos en zonas arcillosas. Las arcillas pasan espontáneamente del estado sólido al estado líquido. Se denominan arcillas plásticas. Este proceso de transformación se denomina licuefacción espontánea a causa de un movimiento repentino. Una vez que se inicia este proceso, no puede ser detenido. Constituye un importante riesgo medioambiental. Estos desprendimientos forman terrazas bajas adyacentes a los ríos y lagos. Como ejemplo tenemos un desprendimiento que sucedió en Quebec, en Canadá, a lo largo de la Riviera Blanche. Se desplazaron 3 millones de metros cúbicos de materiales y fueron necesarios entre 3 y 4 horas para que alcanzaran el río a través de un estrecho paso. Coladas de barro. Se originan cuando el agua alcanza el punto de saturación. Estas corrientes de barro fluido se deslizan a favor de la pendiente por los cañones de las regiones montañosas. También se pueden originar por lluvias torrenciales que transforman las cenizas volcánicas en barro. Estas coladas son conocidas como lahar, que ocasionan que carreteras y puentes y casas que se hallan en el fondo del cañón son destruidos y sumergidos. Como ejemplo tenemos, después de la gran erupción del volcán Santa Elena, el 18 de mayo de 1980, causó un lahar que destruyó 120 kilómetros y finalmente alcanzó el río Columbia. Estas coladas procedentes de este volcán depositan más de 50 millones de metros cúbicos de sedimentos en los ríos Colwis y Columbia. Deslizamiento de tierra. Es un movimiento pendiente debajo del suelo, roca, vegetación, rellenos artificiales o una combinación de ellos, en una ladera o talud, el cual puede ser lento o rápido y bajo la influencia directa de la gravedad. Y se puede presentar en dos formas: deslizamiento de roca y corrimiento de tierra. El deslizamiento
Donde hay montañas con vertientes abruptas, existe la posibilidad de que se produzcan grandes y desastrosos deslizamientos de rocas. Por ejemplo, los pueblos construidos en el fondo de valles de laderas empinadas son a veces destruidos y sus habitantes perecen por el deslizamiento de millones de metros cúbicos de rocas que se desprenden sin señal previa. Corrimiento de tierra. El corrimiento de tierra consiste en grandes masas rocosas que se deslizan desde un acantilado girando al mismo tiempo respecto a un eje horizontal. ¿Qué causa los deslizamientos de tierra? Los deslizamientos de tierra son causados por alteraciones en el equilibrio natural de una pendiente. Pueden ocurrir durante lluvias torrenciales o producirse luego de sequías, terremotos o erupciones volcánicas. Aspectos geomorfológicos de la tundra ártica. Este paisaje muestra los efectos de la meteorización y destrucción de los vertientes, donde todo el agua del suelo permanece congelada en invierno y solo en la estación veraniega es donde se derrite todo el hielo. La saturación del suelo en verano lo hace sensible a la erosión de las masas, mientras la congelación del agua en el suelo ejerce una fuerte influencia mecánica sobre la capa superficial. Permafrost ártico. El suelo permanentemente helado o permafrost se extiende sobre la región de la tundra y una extensa área del bosque boreal. Tiene dos tipos de denominación. Permafrost continua. Esta se extiende sin interrupción bajo todos los rasgos topográficos de la superficie. Permafrost discontinuo. Manchas separadas por zonas libres de hielo bajo ríos y lagos. El permafrost se presenta esporádicamente en zonas pequeñas, más allá de los límites meridionales del clima subártico. Características de la zona activa superficial. El ciclo anual de hielo y deshielo hace que los fragmentos más gruesos se muevan horizontalmente, separándose de las partículas más finas. En los aluviones de textura fina, el hielo se acumula en formas de cuñas verticales en las profundas grietas del sedimento. Estas cuñas de hielo están interconectadas en un sistema de polígonos denominados polígonos de cuñas de hielo. Problemas medioambientales de permafrost. La destrucción de las áreas superficiales producidas por el hombre han producido la degradación de las regiones del permafrost, que suele estar formada por humus o turba. Cuando esta capa es erosionada, el deshielo veraniego se extiende haciendo que el agua se mezcle con slick y la arcilla, produciendo barro que es arrastrado por las corrientes de agua con evidentes resultados destructivos. El hombre como agente geomorfológico. El hombre y su moderna sociedad tecnológica es importante agente ya que interviene en las nuevas formaciones de nuevos paisajes. Estos paisajes son el resultado del transporte de uno a otro lugar de enormes masas de suelo, regolita y roca madre, con dos propósitos básicos: extracción de recursos minerales y la reorganización de carreteras, aeropuertos, edificios, entre otros.